¿Sabes que hubo un tiempo en que la palabra de Dios estuvo escrita sin división de capítulos ni versículos? Estos eran trozos de texto sin identificación particular y hasta sin puntuación. Por ejemplo, en Hechos 1:20, Pedro hace referencia a algo escrito en Salmos y dice: porque está escrito en el libro de los Salmos. Al querer verificar lo antes dicho, en aquel tiempo hubiera sido necesario leer en todo el pergamino del libro de los Salmos para encontrar lo dicho por Pedro. En Mateo 2, 17 y 18 se menciona algo dicho por el profeta Jeremías. Solo alguien familiarizado con el pergamino hubiera podido encontrar prontamente estas palabras. Lucas 4:17 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. No dice halló el capítulo y versículo, sino el lugar. Un ejemplo se vería así: yo les digo, como dice en Salmos, y leo el siguiente párrafo. ¿Alguno sabría en qué parte de Salmos estoy leyendo? Se trata de Salmo 28. Difícil, ¿verdad? Entonces, ¿quién realizó la división de las Sagradas Escrituras en capítulos y versículos? Veamos. Los primeros esfuerzos para dividir las escrituras fueron desarrollados por los judíos, quienes empezaron a dividir el Antiguo Testamento en párrafos. Por otro lado, la necesidad de los judíos para leer las escrituras semanalmente dio nacimiento a la primera división de la Biblia. En Israel, los judíos dividieron la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, en 154 secciones para que pudieran ser leídos en voz alta de forma semanal en el transcurso de 3 años, mientras que los judíos de Babilonia dividieron la Torá en 53 o 54 secciones para que pudiera ser leída en un año. Entre los siglos VI y X, escribas judíos llamados Masoreta desarrollaron el llamado texto masorético, que es el Antiguo Testamento como lo conocemos hoy. En este periodo, los masoretas introdujeron vocales, acentos y signos de puntuación. Además, subdividieron las 54 secciones de la Torá en 669 segmentos más pequeños, llamados Sidrín, a fin de facilitar la ubicación de referencias. Para el siglo IX ya habían establecido la división de todo el texto del Antiguo Testamento en versículos. Pero ¿qué hay de la división que conocemos actualmente? Pues se dice que la división de la Biblia en capítulos se debe al clérigo inglés Stephen Lampton. La llevó a cabo a principios del siglo XIII, cuando era maestro en la Universidad de París. En el país de la época de Lampton vivían estudiantes de muchos países que habían traído sus Biblias consigo, pero alumnos y profesores tenían problemas para referirse a los mismos pasajes. ¿Por qué? Porque la división de sus manuscritos no coincidía. De ahí que Lampton creara una nueva división de capítulos. Según la obra, el libro Historia de la Biblia, su sistema captó el interés de lectores y escribas y se extendió rápidamente por toda Europa. La división de capítulos de Lampton es la que usan la mayoría de las Biblias hoy. Imagínese la comodidad de poder buscar un pasaje en solo un capítulo, en vez de tener que buscarlo en todo un libro, como el de Isaías, por ejemplo. ¿Y cuándo se organizó en versículos? Unos 3 siglos después, a mediados del siglo XVI, el conocido impresor y humanista francés Robert Estienne facilitó aún más las cosas, influenciado por el trabajo de los masoretas en el Antiguo Testamento y por trabajos de otros traductores como Sacnet Panino. Estienne dividió el Nuevo Testamento en versículos en el año 1551.
Su intención era fomentar el estudio de la Biblia y se dio cuenta de lo práctico que sería tener un único sistema de numeración tanto para capítulos como para versículos. Estienne no fue el primero a quien se le ocurrió dividir el texto bíblico en versículos. Siglos antes, por ejemplo, copistas judíos habían dividido la Biblia hebrea o Antiguo Testamento en versículos, pero no en capítulos. Al igual que ocurrió con los capítulos, no había un único sistema de numeración. Estienne dividió el Nuevo Testamento con una nueva numeración de versículos y los combinó con lo de la Biblia hebrea. En 1553 publicó la primera Biblia completa en francés, con prácticamente la misma división de capítulos y versículos que tenemos hoy. La primera Biblia que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos fue la llamada Biblia de Ginebra, que póstumamente salió publicada en 1560 en Suiza. Los editores de la Biblia de Ginebra optaron por los capítulos de Stephen Langton y versículos de Robert Estienne, reparando en la gran utilidad que tenían para la memorización, localización y comparación de pasajes bíblicos. Es cierto que la división de capítulos y versículos no fue inspirada por Dios y que en ocasiones divide el texto por lugares extraños, pero la verdad es que nos facilita hallar los versículos que son importantes para nosotros. De la misma manera en la que marcamos en un documento o libro una frase o expresión que queremos recordar. Aunque se trata de un sistema muy práctico, lo más importante es entender el mensaje que Dios quiere comunicarnos mediante su palabra. Y hoy día, los lectores de la Biblia agradecemos contar con capítulos y versículos que nos ayuden a encontrar más ágilmente la información que buscamos. Es así como la Biblia versión Reina Valera, que es la de uso más común y extendido en la actualidad, en sus 66 libros se han subdividido 1,189 capítulos y 31,102 versículos, además de la división principal entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Y es aquí en donde cabe hablar de una verdadera curiosidad de la Biblia. ¿Qué capítulo está exactamente a la mitad de ella? Este es el Salmo 118 y más específicamente se encuentra el versículo 8 que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Este tiene 594 capítulos antes y 594 capítulos después. Y curiosamente se encuentra ubicado entre el capítulo de la Biblia que es más corto, Salmo 117, que posee únicamente 2 versículos, y el más largo, que es Salmo 119, que se encuentra constituido por 176 versículos. Ahora fíjate que el capítulo que se encuentra al centro del Antiguo Testamento está también en Salmos y es el Salmo 10. En el Nuevo Testamento, el que marca la mitad de este es Romanos 13. Espero que les haya gustado mucho estas curiosidades de la Biblia y recuerden que estas pueden cambiar si se habla de otras ediciones o revisiones de la Biblia, pero esto no afecta en nada el verdadero mensaje de la palabra de Dios para nosotros. Estas son nada más curiosidades de la Biblia. Hasta pronto, chiquitines.